buenos días para todos, feliz sábado. Vamos a orar para iniciar esta escuela sabática. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre bueno, Padre amado, que habitas en las alturas de los cielos. Te damos las gracias, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad que nos brinda, Señor, para que hoy estemos, Señor. Hoy estemos en este día grande y glorioso que es tu día santo, Señor. Señor, gracias por tu compañía, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos acostamos y dormimos, porque solamente tú nos sustentaste, Señor. Señor, hasta aquí tú nos has bendecido, Señor. Hasta aquí tú nos has guardado y nos has protegido, Dios Padre Santo. Señor, empezamos esta lección, Señor. Empezamos con tu dirección y tu bendición. Toma tú el control de todo esto, Padre, te lo pido, Dios. Señor, despeja, Señor, las mentes de las personas nuevas que van a estar aquí escuchando este mensaje, Señor. La vida de cada hermano, Dios, Padre Santo, para que este mensaje llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Padre, gracias yo te doy, Señor. Muchas gracias, Señor. Nos disponemos, Señor, a estudiar este mensaje de tu palabra, Señor. Y decirle a aquellas personas que por primera vez nos escuchan, Señor. Gracias por las redes sociales, Señor, porque es un medio, Señor, donde se puede compartir y predicar tu palabra cuando es bien usada, Dios Padre. Señor, aquí la honra y la gloria solo sea para ti, Señor. Tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Bendito Dios, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos por el perdón de nuestros pecados. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios, que el enemigo no instruya aquí, Señor, no cause división, no cause disputa, Señor, sino que estemos estudiando cada uno, Señor. Todo lo que hemos estudiado durante toda esta semana, todos los días, Señor, hay un estudio bíblico, Señor. Venimos hoy sábado, Señor, que es la escuela sabática, Señor, a compartir algo que no entendimos de la lección, Señor, para que todo quede bien claro, Padre. Gracias te damos, Señor, te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, para perdón de nuestros pecados. Amén, Señor. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, el título de hoy es un título para reflexionar, para compartir. Orgullo versus humildad. El versículo para memorizar hoy está en Lucas 14:11. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La lección nos muestra aquí una lectura. Voy a leerla. Todos hemos conocido a personas sumamente orgullosas y convencidas de que nunca se equivocan. O tal vez conozcan a alguien que quiere tener el control, que nunca está abierto a la instrucción o a la crítica constructiva. O alguien que parece estar constantemente en conflictos o que es un especialista en menospreciar a los demás. Podemos pensar inmediatamente en otros, pero la verdadera pregunta es, ¿qué ocurre con cada uno de nosotros? Nos engañamos al señalar a los demás y a negarnos a reconocer el orgullo que existe en nuestra propia vida. Todos hemos luchado alguna vez con el orgullo y nos hemos creído mejores que quienes nos rodean. El versículo, vamos a ir a Lucas 18:9-14. Es una historia maravillosa sobre la parábola del fariseo y del publicano. Lucas 18, de 9 al 14, y dice así. Esta es la parábola del fariseo y el publicano. Es una enseñanza muy bonita. El orgullo nos aparta de Dios. El orgullo nos lleva a cometer varias infracciones. Dice esta parábola, dice Lucas 18, del 9 al 14, dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas parábolas. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que me gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado.
Os digo que éste descendió a su casa justificado. Volvió a su casa, en el 13, porque éste volvió a su casa justificado. Bueno, ¿qué es el orgullo? Podemos definir el orgullo en una persona. Sabemos que el orgullo nos divide y nos aparta de Dios. Este estudio es para ser compartido con cada uno, para los que estudiamos, para los que estuvimos pendientes de la lección. ¿Alguna pregunta que tengan respecto a este estudio? Lo podamos compartir aquí y podamos aprender. Quizás en la introducción que se hace en el estudio de esta semana, de las características que nos llevan precisamente a sentir ese orgullo, hoy vemos quizás algo muy notorio, que es no estar abierto a una instrucción, a una crítica constructiva. Desde el concepto de la iglesia primitiva, que tiene que ver con una exhortación, que es fundamental en la construcción de una iglesia. Es fundamental para que no nos salgamos como tal del rumbo y del camino. Yo sé que no es algo muy agradable, porque pues por nuestra naturaleza nos gustan más las palabras de adulación, de reconocimiento, que las palabras cuando algo estamos haciendo mal. Eso es una señal clara de que algo en nuestro corazón como tal está cambiando. Y por eso es fundamental, porque lo vamos a ver más adelante, de lo que sucedió precisamente en el cielo y por qué se desencadenó toda esta historia que hoy estamos viviendo. Pero es un punto crucial. Hoy quizás las personas simplemente, todo es como un ataque. Hoy simplemente se argumenta de que cuando la persona expone algo se ataca la causa de Dios o la obra de Dios y que pues por lo tanto no se toma en cuenta. Ahí estamos viendo una clara señal, una evidencia, porque al ser humilde incluso me lleva a reconocer los errores. Y no solo cuando yo se los expreso y pido perdón a Dios por ello, sino cuando nos equivocamos incluso públicamente, es algo que debemos reconocer. Pero a medida que va pasando ese proceso que vivió quizás el faraón, porque cada una de las plagas fue una oportunidad para él, así se convierte en nuestro corazón. Quizás en la primera, cuando llega la exhortación, una exhortación con amor, porque queremos que todos marchemos bien, queremos vernos todos en el cielo, queremos que las cosas se hagan como Dios las pide. Aquí quizás no venimos a marcar la pauta de qué debe hacer cada persona, aquí simplemente hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Y es importante porque es algo que nos cuesta. En lo personal creo que a todos, el tema de una exhortación, cuando un hermano nos llama y nos hace una recomendación o nos hace ver algún punto que no estamos viendo, sé que no es fácil, pero en la humildad y la sencillez de esa persona, el aceptarla, marcará un poco la diferencia en cuanto realmente lo que hay en su corazón. Hermana Erlinda. Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Buenos días, el sábado. De verdad, la Biblia nos habla que el orgullo no solo es un defecto, amigo, hermano. No es solamente un defecto de carácter, sino también es un problema espiritual profundo. Y lo podemos ver que en la cultura, cuando Cristo, en los tiempos de Cristo, la honra y el reconocimiento de todas las personas era sumamente importante. La gente en las reuniones buscaban ser exaltados. Y hoy pasa exactamente lo mismo, hermanos, con todas las tendencias que tenemos en las redes. Todas las personas se sienten hermosas, se sienten capaces, se sienten guerreras, se sienten felices. Y el reconocimiento que ellos quieren, además que sean exaltados como personas que todo lo pueden, que lograron llegar a lograr sus metas, se sienten muy exaltados por el dinero que ganan. Aquí la paga para ellos es su reconocimiento y eso los llegan a ser orgullosos porque viven como nunca habían imaginado vivir. Y vemos que estas personas pueden viajar, pueden comprarse el auto que quieran, pueden vestirse como quieran y eso lo llegan a elevar su orgullo, su ego. Asimismo, el orgullo y su ego, pero a sí mismo, para ellos mismos, no para Dios. Cuando nosotros caemos en esa tendencia de sentirnos ocupados para nosotros mismos, rechazamos duramente esa
ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. El orgullo, cuando la persona intenta construir en sí mismo, siente que no necesita a Dios. Y él desde el principio, y más adelante lo vamos a ver de la historia, como en Isaías 14, cuando Lucifer quiso exaltarse por encima de Dios. Y en Génesis capítulo 3, versículo 5, señala que Adán y Eva también desearon ser como Dios. Entonces, hermanos, desde ese momento el ser humano sigue haciendo lo mismo, es repetitivo. Ese patrón, ellos quieren seguir haciendo, ser el centro de todo. Gracias. También hay un punto importante con todo lo que estamos hablando, porque la referencia en cuanto al orgullo nos está marcando una pauta en cuanto a lo espiritual. Aquí estamos viendo con lo que pasa con el fariseo y los publicanos. Aquella persona pues que se siente especial porque tiene un conocimiento más claro en cuanto a la escritura, pero esta parábola nos deja muchas enseñanzas. Una de ellas es ir como tal a la práctica, por más conceptos, por más versículos. Miremos que no es compararme con los demás, que ese es un punto en el cual siempre vamos a entrar a justificar. Y en la medida que nosotros vemos que una persona de responsabilidad comete un error, pues nosotros decimos, si esta persona que tiene tanto conocimiento lo hace, y nos pensamos a moldear, a justificar, no en la figura de Cristo, en el ejemplo de Cristo, sino de una persona. Entonces nosotros simplemente en nuestra justicia propia, yo soy mejor que tal persona porque hago esto y hago esto. Y es un ejemplo que hemos puesto a lo largo de todos los estudios. Hay personas que incluso hoy están en el error, hoy están en Babilonia, pero que son mucho más fieles con lo que saben que aún nosotros, que podamos entender la profecía, aceptar mensaje del cuarto ángel, ver todo lo que Dios nos está mostrando, pero la práctica, la relación con Dios es lo que hace como tal la diferencia. Por eso nos lleva siempre a mirar por encima del hombro a las demás personas, incluso porque entendemos unas 2 o 3, 4 cosas de la Biblia. Y eso es un concepto muy importante porque ese fariseo puede representar mucho de nuestro actuar en lo espiritual y no nos damos cuenta de ello. Hermano Javier Martín. ¿Qué tal, hermano? Feliz sábado a todos. Bueno, estoy un poco oscuro, eso sí. Bueno, no importa. A ver, yo hay una cuestión en la vida, en mis 50 años de vida, me he dado cuenta que no hay peor orgullo que el orgullo espiritual. Es decir, donde más orgullo encontré, orgullo más férreo, duro, es, digamos, en el mundo espiritual, en el ambiente cristiano y por sobre todo en el adventista. Yo estuve unos años moviéndome por el mundo evangélico y la verdad que el orgullo que yo encontré en el adventismo, bueno, es que es impresionante. Y esto no es casual, porque si nosotros miramos para atrás a la historia, no hubo pueblo en la historia antigua más orgulloso que el pueblo judío. Era, digamos, con diferencia, el más orgulloso de todos los pueblos. Y estamos hablando de un orgullo muy duro, muy concentrado. No hay peor orgullo que el espiritual. Y el orgullo va muy ligado, claro, al conocimiento. Puede ir muy ligado al conocimiento espiritual. Por algo los judíos eran tan orgullosos, porque tenían, es decir, ellos se sabían el pueblo elegido, sabían los privilegios que tenían un conocimiento de las cosas superior. Y como dice Pablo, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y ese fue el problema. Y ese puede ser siempre nuestra ruina. Y nosotros, digamos, estamos en peligro de ser los más orgullosos de todos. Porque yo lo digo, yo personalmente no encontré más orgullo que en el mundo adventista. Porque sabe que es el pueblo elegido, porque sabe que se le dio el conocimiento de la doctrina, de las profecías. Bueno, entonces, ese es un hecho que digamos, no podemos perderlo de vista, es decir, nos tiene que estar retumbando siempre en la conciencia. Es decir, a mayor luz,
mayor tinieblas. Por eso las cosas que se pueden llegar a ver en el pueblo de Dios, en el que tiene la verdad, es decir, uno se puede quedar perplejo y sorprenderse de las tinieblas que pueden venir. Es decir, ¿quiénes han movido el mundo para mal hasta hoy? ¿Quiénes han generado el papado y quiénes siguen moviendo los hilos, los más satánicos de este mundo? Pues aquellos grandes escribas, sí, aquellos grandes sacerdotes y escribas que rechazaron a Jesús. Entonces, eso es algo que nosotros debemos tenerlo muy en cuenta, que nosotros tenemos un gran privilegio en conocer todo esto, en caminar en esta luz, pero tenemos el peligro potencial de volvernos lo peor también. Y esa es una realidad, es decir, y a quien más se le da, más se le pedirá. Entonces, si nosotros rechazamos, si nosotros nos desviamos, estamos en riesgo de, en un periodo muy corto de tiempo, caer mucho más profundo que el resto. Pues es eso, y es algo que debemos tenerlo presente, porque el peligro, Satanás, rápido, es decir, una vez leía a alguien que decía, mira, cuando vemos lo de la armadura de Dios, como que nos cubre el pecho, esto aquí, pero como que no hay nada para la espalda. Y el orgullo es engañoso. El orgullo es engañoso. Yo conocí una persona, disculpe que me extienda un poquito más, pero conocí una persona dentista hace unos años, una mujer que tenía 80 años y llevaba más de 50 años de adventista. Y ella me dijo que ella nunca conoció lo que es el orgullo. Vaya, me dijo que era sin pecado, básicamente. Entonces, el autoengaño es tremendo. Y el orgullo es como esa persona que se siente, que realmente dice que ha cambiado y que ahora sin duda se da cuenta que es la persona más maravillosa del mundo. Antes era un chiste que hacían de argentinos, ¿no? Que era que el hombre, digamos, ha ido al psicólogo y cambió y después de tanto tiempo, porque era muy arrogante, muy orgulloso, y ahora se da cuenta que es la persona más maravillosa del mundo. Bueno, el orgullo es así. Y podemos pensar que somos los más mansos y humildes como Moisés, pero estar en un orgullo satánico total. Gracias, hermanos. Bueno, en esta parábola, Hermanos, feliz sábado. Dios los bendiga a todos. Muy de acuerdo con el comentario que hace el pastor Javi. En cierta ocasión, con mi hija Jennifer, que está conectada, estuvimos tocando este tema. Y ella claramente me decía lo mismo que el pastor Javi me está diciendo, que es que cuando nosotros llegamos a esta doctrina que realmente se estudia y se conocen muchas cosas que no se conocen en las otras iglesias, entonces nosotros mismos, porque tenemos que admitir que a nosotros mismos nos pasa de que adquiriendo este conocimiento y dándonos cuenta de tantas cosas que reaprendemos en esta doctrina del adventismo, resultamos nosotros mirando por el hombro los demás porque decimos ya sabemos más, ya conocemos más. Entonces, con el tema del orgullo hay algo muy, muy importante que tenemos que analizar, porque el orgullo no es como el licor, el orgullo no es como las drogas, el orgullo no es como el cigarrillo, que es algo que se ve. El orgullo está en el interior de nosotros y nos va engordando, nos va creciendo y nosotros mismos no nos damos cuenta. Este tema del orgullo y la humildad es para nosotros, para evaluarnos cada uno y mirar qué tanto orgullo tenemos dentro y qué estamos mostrando en cuanto a la humildad de Jesús. Porque espejo para seguir Jesús, que fue humilde en todo. Por eso es que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Pero el tema del orgullo da mucha tela para cortar, porque creemos que somos muy humildes, pero tenemos unas capacidades de orgullo que nosotros mismos ni nos damos cuenta. Dios los bendiga. Hay un punto importante, porque cuando vemos la parábola, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Una de las señales importantes, y es una evidencia, fue la primera parte cuando empezamos a denunciar todo lo que estaba mal. Esa denuncia que tocaba como tal exponer. No era una crítica,
no era entrar a juzgar, denunciar para corregir un camino. Entonces nosotros veíamos todo el panorama de lo que se estaba haciendo mal. Entonces veníamos, puntualizábamos en cada hecho. Y resulta de que nos terminamos convirtiendo en eso mismo que nosotros denunciábamos. Exactamente haciendo lo que estaba haciendo como tal aquí este fariseo. Entonces es una línea muy delgada porque nadie está exento de que esta situación pase. Es lo que está en nuestra naturaleza, que existe en nuestro interior y muchas veces no nos damos cuenta. Llega una situación como tal en concreto y lo hemos visto. Cuando estamos en un punto al límite, realmente sacamos lo que somos. Se cae la máscara, se cae la apariencia y ahí sale relucir lo que hay en nuestro corazón. Y eso lo hemos visto a lo largo del tiempo y quizás en medida que nos vamos acercando a esos tiempos finales, lo vamos a ver y nos va a doler. Porque este tipo de situaciones las vamos a ver con gente muy cercana, con familia, con padres, con hijos, hermanos. Y entonces es un punto importante, porque cuando leemos es como si hablase para los demás y tenemos que apropiarnos como este mensaje fuese para nosotros. Hermana Linda, Sandra, la hermana Sandra, evitar la hermana Linda. Sí, hermanos, teniendo en cuenta este tema y por lo que mencionó ahorita la hermana Lucía, yo particularmente comparto comparto en este momento un tema que es bien importante, que hace alusión precisamente a cómo mirar aquellos aspectos de nuestra vida que son los que nos llevan a ese orgullo que evidentemente dista bastante de lo que es la humildad de Cristo, que fue el mayor reflejo en la tierra. Esos aspectos los podemos ver en el libro Testimonio para la Iglesia número 4, lo podemos ver en el tomo 4, el capítulo se llama El Juicio, que aparece que se resalza allí, se resalzan en varios aspectos de nuestra vida, cuatro aspectos de nuestra vida muy puntuales que van mostrando. Y no los nombro en este momento porque vaya que sí, es importante leerlos un poquito, donde va habiendo una pequeña escala de comportamientos, de actos, de sentires en nuestra vida que van denigrándonos y que definitivamente nos van apartando de lo que de lo que verdaderamente es la humildad, porque por eso el tema lo dice orgullo y humildad, y no hay mayor humildad como la que tuvo nuestro Señor Jesucristo. En este momento aquí tengo un pequeño texto de Elena G. de Guay, dice su título: Increíble humillación. Ya conocen cuál fue la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico como era, se hizo pobre por ustedes para enriquecerlos con su pobreza. Esto lo encontramos en 2 de Corintios 8:9. Definitivamente, si nosotros no miramos, no damos ese punto, esa mirada de introversión, ¿qué está pasando con nosotros? Caemos en todo esto, en presunción, en orgullos, en vanidades, en amor, en intolerancias, en toda una cantidad de cosas que lo único que hacen es alejarnos de la vida eterna, de la presencia con nuestro Señor. Gracias, hermanos. ¿Quién más? Creo que Linda. Buenos días, queridos hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Al final de la escuela sabática, estos puntos que estamos tomando, que nos sirvan para evaluarnos. Nosotros tuvimos un episodio no hace mucho de adventistas que invitamos para que estuviesen en los cultos, en los estudios bíblicos, y fue un desastre. Fue un desastre y doloroso y triste. Me acuerdo que no pasó ni uno la prueba. Invitamos casi 20 adventistas, de los cuales casi todos entraron, pero casi todos salieron. Y fue horrible porque todos se sentían semidios en conocimiento. Todos dijeron, ¿qué vamos a hacer allí?
Ya todo eso lo sabemos. Y yo les contestaba porque yo tengo mi forma de contestar. Todos lo saben que no saben nada. Yo me acuerdo que el hermano Mandy, que es un hombre que era excelente en profecía, me dijo tantas cosas, profecías de las mismas, que son inmovibles, que están allí estancadas y no han podido seguir, avanzar. Ahora, no quiero decir, y que Dios me perdone, no han podido avanzar como nosotros hemos podido avanzar, humildemente lo digo, no quiero caer en esa presunción. Entonces vemos que todas estas cosas que hoy estamos diciendo, que nos sirvan a nosotros al final de la escuela, que no sea tan tarde, para evaluarnos y tomar decisión, porque estamos en tiempo de decisión, de no hacerlo más, de no caer en el orgullo. Y si tenemos orgullo, desalojar, palomita, con estas cosas negativas, porque bien es cierto que nos queda un año. Bueno, hermanos, en esta parábola de fariseo y de publicano hay una enseñanza muy buena para nosotros. ¿Qué dice aquí Jesús sobre la... hermano, la hermana Indy también levantó la mano. Disculpe. ¿Qué puede, hermano? Amén. Feliz sábado para todos mis hermanos en esta mañana. Sí, con referente al tema un poco que quiero pues dar una pequeña opinión también en cuanto a lo que es el orgullo. A veces el orgullo pues nos estanca, ¿sí? Nos estanca para nosotros llevar el mensaje. ¿Me escuchan? Sí. Para llevar el mensaje a las personas que más lo necesitan. En estos días, bueno, yo ayer salí a hacer un evento y me encontré con unos cristianos. Le dije, cristianos, para nosotros todos somos hermanos, sino que ellos están como que están desviados lamentablemente en el camino y bueno, él hace esta pregunta y dice, ¿por qué? O sea, porque él me vio que yo me salí del ministerio donde yo estaba antes y me dice, fíjate en lo que has quedado. Y yo, ¿cómo así? En lo que has quejado recogiendo migajas. Y yo le dije, ¿sabe qué? O sea, predicarle el evangelio a esos barrios más profundos donde muy poco ustedes pueden ir por su orgullo, porque se van a ensuciar de barro, porque se van a ensuciar. Ese tema fue tan bonito y me ha encantado porque es así. La persona después que tiene el conocimiento de Dios, o sea, él no mira hacia abajo. Ellos miran como que a la altura de sus ojos, pero no miran hasta allá abajo, donde en verdad la palabra tiene que ser llevada. A esos barrios humildes, a esos barrios donde huelen a popó, a esos barrios donde hay fango, donde esos barrios donde se puede ensuciar uno, donde uno viene el niño sucio. En estos días le conté a Uni, el niño sucio de moco, lo voy a decir así porque es así, ¡ay! Abrazar a uno. ¿Dónde? Así me dijo, ¿en qué has quedado? Recogiendo migajas. O sea, eso es tan profundo esa palabra y no dolorosa, porque en verdad yo me siento, no ahora sí voy a decirlo con honor, ¿sí? Y no porque me estoy alabando, no. Y todas las personas que predican el evangelio de esa forma, que bajan a lo más profundo, a los barrios que en verdad se necesita, ahí sí el Señor está orgulloso de nosotros. No lo digo para que me digan, ay, sí que Sarai. No, 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 no. Se reprende el enemigo en el nombre de Jesucristo. ¿Ya? Pero ese es el tema, que muchas personas piensan que por su conocimiento tienen que ir a los barrios más sí, llenos de, o sea, con pavimento, o yo no sé, pero para adentro, donde en verdad necesitan la palabra de Dios, por el orgullo no llegan. Y yo le dije, sabes, en la Biblia hay un momento donde él le dijo que recogía las migajas que estaban
en la mesa. Bueno, quizás yo soy esa, le dije, pero estoy haciendo las cosas con amor. Y que Dios te bendiga. Y me despedí de él y seguí haciendo la labor. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque en realidad, créanme, hermanos, yo me siento, ahí sí me siento orgullosa de llevar la palabra de Dios. Me siento orgullosa de estar en este grupo, de que en verdad, créanme, el conocimiento que el Señor me ha dado ha sido tan maravilloso. Y yo le pido a mi Dios que nunca, jamás yo sienta la altivez de ser siempre esa recogedora de migajas, como me dijo el Señor, que yo sé que algún día ya el Señor me lo va a recompensar. Y a todos, no solamente a mí, a todos los que predicamos la palabra, a todos los que llevamos la palabra, los que nos ensuciamos de barro, los que nos ensuciamos de moco, los que espantamos los zancudos, a ese el Señor Jesucristo sí está orgulloso de nosotros. Que el Señor les bendiga a todos, mis hermanos. Hermanos, en la parábola, gracias hermana, en la parábola del fariseo y el publicano, hay una buena enseñanza ahí. ¿Qué es esa enseñanza? Ese publicano parado, orando, juzgando a los demás. ¿Qué nos dice en Mateo 6:5? Jesús y la oración. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. También al estar juzgando, yo no soy quien para entrar a juzgar a nadie. Estar juzgando que yo soy mejor que aquel, que a este, que a otro. No, eso no está bien delante de Dios. Igual estamos transversando la palabra de Dios. Hubieron hombres orgullosos que la Biblia enseña. El orgullo de Naamán. Cuando llegó a Eliseo, cuando Eliseo manda a esta persona para que fuera y le dijera que se sumergiera 7 veces en el Jordán. Porque como él era de un prestigio alto, Naamán, él pensó que iba a ser recibido con honores y con todo eso. Pero cuando le llega el mensajero, le dice que Eliseo dice que va y se zambulla 7 veces en el Jordán. Eso es un orgullo. Pero ¿qué lo llevó a esa sanidad que él tuvo? Que se humilló y tuvo la sanación para su cuerpo. También vemos a Saúl se desvió. Saúl se desvió creyendo que sabía más que Dios. El orgullo, no reconoció su error, se justificó. Consecuencia, perdió su reino. El rey David era un hombre que tuvo orgullo en el momento porque él tuvo poder. Él decía algo y se hacía porque era el rey. El hombre cometió ese pecado con Betsabé, pero ¿qué pasó ahí? Se arrepintió, es un orgullo momentáneo. También vemos al rey Salomón, con toda su sabiduría y sus riquezas y con todo, también se desvió, porque el orgullo se dejó llevar del orgullo y empezó a confiar en su poder y en las riquezas. Consecuencia, división del reino. También vemos a Nabucodonosor. ¿Qué pasó? Se saltó diciendo que todo lo logró por su poder. Orgullo extremo. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Dios lo humilló, perdió la razón por un tiempo y al final reconoció a Dios y fue restaurado. Vamos para la lección del día domingo. Vamos avanzando. Esta lección del domingo que nos dice las opresivas garras del orgullo. Dice este pedazo de la lección, dice, la palabra orgullo tal vez te hace pensar en algún político arrogante, en una persona rica o famosa o en un pavo real. El orgullo consiste en considerarse más importante o mejor que los demás. Es un sentimiento en el que no se puede ni se debe confiar. El orgullo comenzó con Lucifer, el querubín protector, quien estaba al servicio de Dios. No sabemos cuándo ni cómo surgió el orgullo en su corazón, pero sí sabemos que ese orgullo dio origen al gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Satanás es lo opuesto a Dios. Aquí nos muestra unos versículos que están en Isaías 14, 2 y 14. Ya lo vamos a leer.
Nuestro mundo ha luchado contra las consecuencias del pecado desde que Satanás sembró la duda en la mente de Adán y Eva. Luego los tentó a amar y confiar en ellos mismos por encima de todos. El orgullo, el orgullo. Si usted me dice a mí, ¿por qué se filtró ese orgullo en el cielo? Ese conflicto que hubo allí, en mi mente no les tendría esa respuesta. Porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para estudiar la palabra de Dios. Pero ya hasta allá, para mí no sé qué pudo haber pasado allá, por qué se filtró el orgullo y por qué hubo ese conflicto en el cielo. Vamos a leer Isaías 14. ¿Qué nos dice? Isaías 14, 12 al 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, y tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, al lado del abismo. Creo que en una escuela sabática, yo no sé si la presentó Javi o la presentó Ángel, de cuál había sido el antónimo de la palabra amor. ¿Cuál es lo contrario a la palabra amor? En base a nosotros tratar de comprender la naturaleza de lo que pasó en la mente, en el corazón de Satanás, es parte de eso que hoy nosotros no logramos comprender. Hoy vemos la manifestación, lo que sucedió como tal aquí en este planeta, las consecuencias las vivimos a diario, pero en sí un ángel con las capacidades que tenía, los privilegios, hay un punto en el cual es como nosotros tener esa semilla que él fue impartiendo, que lo pone en ese foco de atención, que lo pone en el lugar de Cristo, lo hace pensar en que él puede estar en un nivel superior por las responsabilidades. Y eso salvando como tal la diferencia o la figura que podemos ver allí, pero muchas veces nos pasa. Nosotros somos unos cuando hacemos nuestra labor y la gente no se da cuenta, cuando hacemos lo que ponemos ese granito de arena para no ser visibles, pero cuando por una u otra circunstancia el impacto es mucho mayor, se hace una obra, ya estás más en el centro, siempre se corre este punto, seguir los caminos que él hizo en el cielo. La mira, la responsabilidad, la duración, la admiración, en lo que se expresa o cómo se explica, y eso siempre nos pone en ese terreno delicado. Cuando lo de Adán y Eva era simplemente más de lo mismo, haz del fruto, era para ser como Dios, es quitar a Dios de la ecuación, Dios ya no es el centro. Y muchas veces son los conceptos que por eso es tan importante, porque lo podemos definir, podemos saber tantas cosas, pero esto que es fundamental, si realmente Dios está en el centro, si cuando la gente me ve a mí, ve mis capacidades o ve lo que Dios como tal me está dando para compartir, ve a Cristo en lo que hago, o simplemente es algo como si fuese indispensable, como si la obra sin mí no se pudiera llevar a cabo. Todos esos factores son tan interesantes cuando los analizamos, porque nos lleva a identificar realmente qué es lo que nos motiva a hacer. Aquí hay un grupo de personas, llevamos mucho tiempo dando el mensaje de distintas maneras, cada uno en sus capacidades, con sus talentos, pero nosotros no vemos el corazón, nosotros no vemos la intención, qué realmente nos está motivando para estar acá, qué es lo que nos hace como tal dar el mensaje. Para muchos llega el momento en que momentos de, como hablábamos ahorita, pues simplemente esto queda algo muy abierto y pues vemos que en su corazón lo que había. Por eso fue tan importante quizás ese tiempo de espera, ese tiempo de demora, porque al no estar preparados y que Dios siga dando más bendiciones, cuando yo no soy consciente que tengo que cambiar, cuando soy consciente que hay un orgullo que está creciendo, la pérdida para esa persona incluso iba a ser más grande y el tropiezo para más personas iba a ser mayor. El impacto ante un evento que se dijo y se cumplió, aún sabiendo lo que había ahí que nadie estaba viendo, porque cada uno
sabe lo que hay en su corazón, nosotros no lo sabemos. Pero llega una bendición especial, viene un respaldo, una confirmación, sin estar listos, estar preparados. ¿Cómo termina la obra de Dios? Si tarde que temprano, eso que tratamos de ocultar saldrá a la luz. Satanás trató y luchó con esto y no entendía, hasta que simplemente lo fue alimentando, lo fue creciendo, le agradó, le gustó y abiertamente mostró su posición. Es quizás esa semillita que pasa entre nosotros, como le hemos hablado, pero tenemos la de Cristo. Si nos quedamos nosotros alimentando constantemente, ¿cuál va a ahogar qué otra semilla? ¿Cuál es la que realmente termina dando ese fruto? Por eso cada uno de estos aspectos es importante, porque es parte de la razón por la cual estamos acá. Somos en medio de este conflicto y analizar y estudiar cómo se desarrolló, lo que pasó en el cielo. No sabemos en sí cuánto fue el tiempo en que se dio para que los ángeles tomaran esa decisión allá. Nosotros sí sabemos del tiempo que les dieron a nosotros como raza humana y que estamos a punto de culminar esto. Pero cada uno hoy decide en qué lado está. Cada hoy decide como tal lo que Dios hoy nos está mostrando. Y más que todo es interiorizar, porque es un punto importante de todo lo que abarca esto, de egoísmo, de orgullo. Es interesante porque nosotros sabemos que la ley para nosotros es adaptada por haber pecado, pero si nosotros quizás miramos la relación incluso de esa ley adaptada para nosotros, porque el principio base es amor, pero si nosotros miramos la relación del primer mandamiento con el último, de lo que implica todo, donde me puede llevar el orgullo, de quitar del centro a Cristo, a no tener a Cristo por encima de todas las cosas y a codiciar, porque Él quiso el lugar de Dios, Él quiso sentarse en el santo monte. Eso fue lo que no se le permitió. Y que es importante desencadenar toda esta historia, porque justo está próximo a todo lo que quiso hacer en el cielo, aquí se está gestando lo que Él quiere hacer acá. Es importante todos sus aspectos, sobre todo si lo miramos al interior de lo que estamos viviendo. Bueno, aquí hay un versículo importante que es 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto orgullo en nuestras vidas? ¿Cuánto orgullo por tener mejores cosas, mejores carros, mejores casas? Pero no pensamos sino en nosotros mismos. ¿Cuántas personas están pasándola muy mal a nivel mundial? Personas que no tienen comida, personas que huyen de las guerras, personas debatiéndose entre la vida y la muerte en clínicas y hospitales, personas privadas de la libertad. Hemos sido egoístas y orgullosos, pensando siempre en el bien común, el bien de nosotros, en tener lo mejor para nosotros. Aquí damos un claro ejemplo del centurión romano en Mateo 8:8. Dijo: no soy digno de que entres en mi casa. Reconoció la autoridad de Jesús. Enseñanza: la humildad abre la puerta de la fe. Cuando se llegó a Jesús y le dijo que su criado, que su cinturón estaba enfermo, él le dijo: no es necesario que vayas, solo di la palabra y será sano. Esa fe de este hombre, esa humildad, eso es lo que podemos nosotros aprender cada día en los caminos de Dios. Mira, en base a esos versículos que son muy puntuales en cuanto al amor al mundo, nosotros hoy podemos ver por la vislumbre de todo lo que estamos viendo en qué punto nos encontramos. Hoy nosotros no tenemos esa excusa. Hoy se nos marca la pauta a través de la profecía. Hoy sabemos cuándo inició el juicio. Hoy vemos que estamos en una advertencia tremenda de un evento importantísimo. Pero es lo que cada uno debe mirar en cuanto a su corazón. Quizás muchas personas siempre, cuando tengo la oportunidad de hablar con ellas, hey, ¿tú crees que puede ser de los 144,000? Y estamos llamados a que todos debemos orar por ser de ese grupo, porque implica una negación, un sacrificio al yo, el dar un servicio ¿a quién? Al Rey de Reyes. Pero ¿qué pasa en nuestro corazón? Porque muchas veces nosotros nos descartamos, porque sabemos que no está esa voluntad, ese compromiso de dar un paso adelante. Sabemos lo que implica. Sabemos lo que realmente es tomar el estandarte de Cristo. Sabemos que la prioridad
no es lo como deseo estar, en qué condiciones, qué quiero tener, qué me quiero poner, qué quiero lograr. Porque yo siempre les he dicho, yo respeto mucho esto porque el proceso es de cada uno y cada uno le va a dar cuentas a Dios. Marcar la pauta ahorita, lo que cada uno tenga que hacer, de cómo tiene que vivir, de lo que tiene que dejar de hacer, independientemente de que aceptemos este mensaje, eso cada uno, eso es muy personal, eso es muy de conciencia. Sin embargo, para hacer de ese grupo, sí es esa cercanía y estar muy estrecho con Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Siendo el rey del universo, renunció a absolutamente todo. No tenía dónde recostar la cabeza. Hoy nosotros, incluso con lo poquito que tenemos, cada uno en su ámbito, en su área, vemos cómo nos aferramos a eso que nos da seguridad y nos da estabilidad. Eso que nos hace esa zona segura, esa zona de confort. Independientemente sea lo mucho, sea lo poco. Pero nosotros pensar, porque así hizo Jesús por mí, es lo que tanto nos cuesta. Y eso va a ser fundamental, porque sí, ese grupo es especial, ese grupo andará con Jesús, ese grupo entrará al templo, ese grupo será especial. Pero miremos la negación del sacrificio del yo en un mundo que ofrece oportunidades, que ofrece vivir una cantidad de cosas, pero cada día ellos se sacrifican y se niegan a ello. La gente dice, Dios cambió, porque hoy no vemos quizás las manifestaciones que vemos en tiempos antiguos. ¿Por qué no vemos predicaciones como las que Pablo hacía, que se convertían 3.000, 5.000 personas? ¿Por qué no vemos las sanaciones que se dieron en ese entonces? Dios no cambió, el ser humano cambió a Dios. El ser humano tiene otras prioridades, el ser humano no piensa en lo eterno. Incluso por más que nosotros sepamos muchas cosas, nos falta demasiado. Y es interesante matizar esto por lo que nos dicen estos versículos del amor al mundo, porque hoy estamos en un punto crucial. Hoy estamos en esa advertencia de enumerar posteriormente para un sellamiento que hemos estudiado por años. Pero es como si la lluvia tardía, sé que viene, sé que la estudio, sé que es una promesa, pero hoy yo no me estoy preocupando si yo soy parte de esa lluvia tardía. Si realmente ese cambio, esa transformación está sobre mí, o yo estoy viendo ya esos resultados en la vida de muchas personas, porque hoy es evidente que algo especial está pasando. Pero ni siquiera si yo no me preocupo por eso, estamos fallando bastante, porque es una evidencia clara de lo que hemos estudiado, está pasando, y como que no me preocupo por lo que pasa conmigo, me puedo estar quedando por fuera, mi nombre en este momento puede ser borrado, pero mis prioridades en este caso van a ser otras. Y como les digo, ya es algo de conciencia, marcar la pauta de lo que vamos, qué dejamos de hacer, dejen de trabajar, vendan todo, vengan, nos reunimos y hagamos el proyecto de la finca y vamos a hacer. Siempre es algo de conciencia, marcar la pauta en cuanto a esto, pero sí es el compromiso de asumir para quién estamos trabajando y quién realmente gobierna nuestro corazón. Bueno, vemos también un claro ejemplo del orgullo de Pedro cuando Jesús cogió el librillo, que en nuestro dialema es una ponchera para lavarle los pies a Jesús. ¿Cuánto nos costó a nosotros que veníamos de unas iglesias evangélicas? Eso fue duro para mí el día que hicimos el rito de humildad. Eso fue duro para mí, ese orgullo, el creer de que cómo así que me iban a lavar los pies y cómo así que yo le iba a lavar los pies, aunque fuera mi esposa. En cierta ocasión nos pasó, ya no estaba mi esposa, me tocó con un alto dirigente de aquí de gobernación de aquí de Pereira. Y yo decía, por Dios, bendito, por Dios. Pero a eso nos lleva, las enseñanzas de la humildad de Jesús. A eso nos lleva. Y eso fue duro para mí, pero gracias a Dios, todo eso fuimos dejando. Y esperamos que cada día seamos mejores para Dios, pedirle a Dios humildad que quita el orgullo, que quita la soberbia, que ponga en nosotros un corazón humilde y que nosotros podamos aprender que nosotros dependemos únicamente de Dios. El versículo dice, hay un versículo que es muy importante, como el versículo de la lección que dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Qué maravilloso ese versículo, qué enseñanzas tan preciosas nos deja eso. Bien, mis hermanos, yo en pantalla yo no veo quién alza la mano, entonces si alguien me dice el orden y quién tiene la mano levantada, les agradezco. El orden, mis El hermano- hermanos, buenos días, Santo el hermano Sábado, Vicente. es Ingrid, hermano Vicente, hermana Sandra, Fundación Despertar y Luz María. Dale, entonces vamos con el primero, por favor. La hermana Ingrid.
Ya ella la tenía levantada. Sigue Sí, el hermano. ella la... Sí. Hermano Vicente. Gracias, hermana. Feliz sábado. Sí, hay Feliz muchas sábado. cosas que se han dicho y Javi mencionó lo de el orgullo adventista y es triste porque esto es lo que no deja que muchas personas reciban el mensaje y ellos tienen igual en su pensamiento de que esa iglesia va a ser salva a pesar de. Están pasando por el proceso de la Odisea y no importa, van a ser salvas a pesar de. Y esa parte de orgullo no los deja. La palabra orgullo yo he tratado, y lo digo porque algunas veces se me puede escapar, pero no es bueno decir que uno está orgulloso de lo que ha hecho. Hay palabras en nuestro léxico que es decir, yo estoy satisfecho con lo que el Señor me ha permitido hacer. Estoy bendecido con las cosas que el Señor me ha pedido hacer. Porque que nosotros lográramos entender cuando la Biblia habla posiblemente del orgullo de Dios, es algo totalmente diferente a esa semilla que hay en nuestro corazón. Son tantas estas cosas. Ahora una pregunta que es para todos y especialmente para mí. ¿Por qué es más fácil ver el orgullo en los demás y no en mi persona? Ese ADN de maldición en nosotros no nos permite ver esa viga que hay en el ojo nuestro. Es triste, pero es una realidad. Entonces, qué importante es que nosotros podamos vernos antes de criticar a uno. Yo tengo fallas, no somos perfectos, por eso no hemos, si ya fuéramos perfectos, seríamos parte de esa lista de que encabeza Enoc, que el Señor ya nos habría tomado. Pero estamos en ese proceso, estamos en esa lucha de acercarnos más al carácter de Cristo. Los discípulos, después de haber lavado los pies, después de haber tomado la Santa Cena, todavía están preguntando que quién iba a ser el primero en el reino de los cielos, quién iba a estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Después de 3 años de estar con la fuente directa. Muchas veces nosotros nos quedamos simplemente con el estudio de ahora. Estados Unidos, que es, diría yo, el primer país con todo esto del consumismo. Hay gente que va a la iglesia cada sábado, que participa de los procesos de la iglesia, miércoles, viernes en la noche, y tienen sus adicciones. Posiblemente nosotros hablamos simplemente del orgullo, pero son adicciones, gente que se amanece en un Black Friday, hoy en día ya porque lo hacen por internet, pero antes amanecían en tiendas de campaña para comprar el último celular de moda, un celular que lo habían comprado hacía 2, 3, 6 meses, y amanecían ahí porque ya había salido el nuevo. Adicciones como los zapatos, adicciones como la ropa, muchas cosas. Entonces nosotros señalamos, y digo nosotros, y siempre pongo en primera fila, es que fulanito es orgulloso porque le gusta. La gente gasta miles en tratar de impresionar a una cantidad de gente. La frase no es mía, ustedes la han escuchado, a tratar de impresionar a una cantidad de gente que no le importa, pero insisten entonces, si eso no es orgullo, ¿qué es? Nosotros vemos simplemente a veces la persona orgullosa. ¿Qué me pasa a mí muchas veces? A veces me ofrecen ayuda. Y yo no siento que eso sea orgullo, pero ya llega un tiempo en que uno debe recibir esa ayuda porque es Dios el que está enviando a través de esa persona ese ángel que muchas veces necesitamos para que nos preste ayuda. Entonces debemos revisarnos muy cuidadosamente nosotros. Este es un tema de reflexión para ponernos nosotros ante el espejo y mirarnos, hacer la retrospectiva. Muchas veces nosotros desechamos algunas cosas que no es que estén prohibidas, pero por orgullo las desechamos. Mucha gente rechaza el que usted le pueda llevar una canasta de alimento, porque no, es que qué pensarán, esto y lo otro. Entonces, si eso no es orgullo, ¿qué es? Pero las bendiciones de Dios son grandes para todos. Entonces,
Tratemos de cambiar esa palabra por sentirnos satisfechos con lo que el Señor nos ha permitido hacer y sentirnos bendecidos con lo que Él ha permitido. Más adelante el tema habla de sentirse orgulloso porque un hijo logra ¿cómo se llama? Los triunfos, pero realmente ninguno de nosotros podría hacer algo si no es porque Dios nos presta la vida. Entonces, sentirnos satisfechos, sentirnos bendecidos, es el mejor camino para agradecerle a Dios. Recordemos que todo lo que tenemos es porque Él ha permitido. Estoy diciendo lo que tenemos de manera buena, porque aquí podemos entrar en que no, que el diablo también bendice, el diablo nos da cosas materiales para desviarnos del camino. Sí, eso es cierto. Entonces tenemos que pedir mucho discernimiento y sobre todo en estos tiempos. ¿Por qué el tema llegó en este momento antes de una semana de la Santa Cena? Dios sabe por qué. Entonces, preparémonos, pidámosle el perdón que necesitamos cada uno a Dios, no a los hombres. Y otro punto antes de que se me olvide, cuando David mencionó, ya se ha mencionado, y el pastor David lo ha mencionado a través de esto, creo que sucedió el 1 de mayo del 2024. Sí, Satanás que quería usurpar el puesto de Dios en el cielo, pero muchos aquí en la tierra han quitado a ese Jesús y se han puesto ellos. Gracias. Sigue la hermana Sandra. Dice así: si los seres humanos pudieran ver por un momento más allá del alcance de la visión finita, si pudieran discernir una vislumbre de lo eterno, toda boca dejaría de jactarse. Los habitantes de este mundo, que no es más que un diminuto átomo del universo, son finitos. Dios tiene mundos innumerables que obedecen sus leyes y son conducidos para gloria suya. Cuando en sus investigaciones científicas los hombres han ido hasta donde se lo permiten sus facultades limitadas, queda todavía más allá un infinito que no pueden comprender. Antes que los seres humanos puedan ser verdaderamente sabios, deben comprender que dependen de Dios y deben estar henchidos de su sabiduría. Dios es la fuente tanto del poder intelectual como del espiritual. Los más grandes personajes que han llegado a lo que el mundo considera como admirables alturas de la ciencia no pueden compararse con el amado Juan o el apóstol Pablo. La más alta norma de virilidad se alcanza cuando se combina el poder intelectual con el espiritual. Eso lo encontramos en Testimonios para la Educación, página 4750 de 1896, en Consejos para los Maestros, en el capítulo 9, páginas 63 al 65. Y terminamos aquí con esta cita. Así ha dicho el Señor: no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Palabra del Señor. Eso lo encontramos en Jeremías 9, del 23 al 24. Y todo el texto lo he leído del libro En los lugares celestiales, en la página 144. Fundación Despertar del Autismo. Buenos días, mis queridos hermanos. Buenos días. Ella es de Barranquilla. Es esta la que... Ah, esta buena que se mudó para acá. La morena. Sí, soy la que se mudó para acá, para Turbaco. Bueno, quería comentarles acerca del orgullo. Vemos que Jesús resaltó algo importante, que seamos como niños. ¿Cómo es el niño? El niño tiene dificultades con algunos y al rato está tranquilito, dice, se pelean a veces las mamás que dan, pero allí el niño vuelve a estar con el otro como si nada. Nosotros mismos le infundimos
ese sentimiento con las respuestas que tenemos con mamá a veces. También vemos que a partir del orgullo surgen otra cantidad de sentimientos adversos que van a hacer que nuestra vida espiritual se vuelva un caos. Dice que a partir de ahí nace la soberbia, la arrogancia, la falta de empatía, también los desprecios, el autoengaño, narcisismo, egoísmo, rencor e incapacidad de perdonar, hostilidad, agresividad, aislamiento social, inflexibilidad, también los miedos. ¿Por qué? Porque el miedo nos impide avanzar. ¿Y por qué no avanzamos? Porque nuestro orgullo a veces no nos permite ver que, ay, si yo entro, alguien me va a juzgar, alguien me va a decir. Entonces, allí mi orgullo está lastimado y como está lastimado no me atrevo. Todo está relacionado con esta parte. Vemos que Satanás en el cielo, el orgullo, dice por la cantidad de sus contrataciones, allí hubo orgullo y allí surgió la envidia, que tuvo envidia de Cristo y quiso ocupar su lugar. Entonces vemos, aquí hay un nacimiento de lo que es la transgresión de todo lo demás. Vemos también, por ejemplo, cuando los Reyes Magos llegaron diciéndole a los grandes ministros que dónde estaba el Mesías. Ellos todavía estaban desorientados, no conocían. O sea, conocían, pero no admitieron que otra persona fuera pudiese decirle algo y no aceptaron esa verdad presente. Y al no aceptar la verdad presente, el final lo podemos ver por medio de la historia. Entonces, vemos que el orgullo es algo que debemos de colocar eso todo en manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos guía a tener un corazón limpio, a que de nuestra boca fluya lo que tenemos que decir, porque no es de parte de nosotros. Entonces, reconocer todo esto nos lleva a que dependamos completamente de Dios, para que en nuestro corazón no surja todo este sentimiento que nos llevaría a la perdición. Mis hermanos, los niños son puro amor. Nosotros somos, el mundo está entorpecido por haberse olvidado de Dios. Nosotros somos los que entorpecemos ese amor y esa inocencia. Yo quería comentarles de Isaías 14, Isaías 14:12, el comentario que dice: hay varias interpretaciones en el que cayó del cielo en estos versículos. Primero, es Satanás, porque la persona aquí mencionada es demasiado poderosa para ser cualquier rey humano. Además, Satanás encaja en los versículos 12 y 14, no así con el resto del capítulo. Podría ser Sennacherib o Nabucodonosor, reyes que tenían un poder supremo. Sus pueblos lo consideraban dioses. Estos reyes deseaban gobernar el mundo. Tercero, podrían ser ambos, Satanás y un gran rey humano, tal vez Nabucodonosor, ya que Babilonia se describe como un trono del mal en Apocalipsis 17:18. El pecado de Satanás y Babilonia fue la soberbia. Común a estos tres puntos de vista es la verdad de que la soberbia está en contra de Dios y tendrá como resultado su castigo. Israel cometió el error de ser muy orgulloso para depender de Dios y nosotros somos vulnerables al cometer el mismo error. Entonces esto pasó en aquellos tiempos y vemos delante de nuestros ojos, está pasando ahora y pienso que con mucho más maldad ahora que está el fin de los tiempos. Ejemplo aquí, ese presidente de este país, Donald Trump,
y Netanyahu y con muchos otros. Eso es todo, mis hermanos. Sí, hermanos. Ay, Es que nosotros no alcanzamos a ver quién levanta la mano allá. sí, yo Hermana también. Linda. Sí, sigue la hermana Erlinda y no hay nadie más con la mano levantada. Ay, qué pena ahorita que se me activó el micrófono con con la hermana Ana. Bueno, hermano, yo le quería decir esto en este orden de idea. Entonces nos queda plasmado que las palabras que sacar del léxico nosotros, la palabra orgullo, como dice el hermano Vicente, porque nosotros no podemos decir yo estoy orgulloso de que del cristianismo, de lo que yo hago. Eso está malo. Nosotros como debemos decir, soy bendecida, como dijo el hermano Vicente. Y, y quiero anexar que entonces podemos decir que la humildad, hermano, no significa tampoco que decir que nosotros no valemos nada, sino que es reconocer que somos creados por Dios, que Jesús murió por nosotros en la cruz. Si nosotros contemplamos que Jesús murió en la cruz, el orgullo pierde fuerza y que esa cruz que nosotros vemos delante de nosotros nos da a entender que nosotros somos pecadores más de lo que nos imaginamos, pero también somos amados más de lo que nos imaginamos. La gracia que Jesús produjo o la gracia que Jesús produce cambia nuestra forma de vivir. Y cuando nosotros dejamos atrás ese orgullo, dejamos atrás de exaltarnos, Dios se encarga de levantarnos en el momento correcto. Gracias. Bueno, mis hermanos, hay grandes enseñanzas de estas personas, de estos reyes, sobre el orgullo que nosotros podemos aprender de él a no hacerlo. Vamos a la humildad, porque ya nos queda poco tiempo, la humildad, y la humildad es de Moisés. Vamos a la lección que corresponde al martes, que dice, el título es Moisés, un siervo humilde. Los grandes salones del palacio egipcio presumían de opulencia, placer y comodidades. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en hecho. Una vida de poder, riquezas, popularidad era suya, pero Moisés eligió algo muy diferente. No tiene par como historiador, poeta, filósofo, general, legislador. Con el mundo a su alcance, tuvo fuerza moral para rehusar las halagüeñas perspectivas de las riquezas, grandezas y fama, prefiriendo ser maltratado como el pueblo de Dios antes que de gozar de los deleites temporales del pecado. Nos muestra aquí en el capítulo 12 de Números, versículo 3, ¿qué dice? Dice, aquel varón Moisés era un manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hombres mansos, humildes. Está él. Están varios. Ese punto quizás es importante de resaltar, el proceso de la misión importante que tuvo Moisés. Pues muchos se hacen la referencia, bueno, quizás yo no tenga que hacer lo que hace Moisés, y por ahí siempre como tal nos afamos, pero ¿qué llevó en cuanto a la preparación de una persona que era de la familia real, que estaba como tal destinado a gobernar en las cortes del imperio en ese entonces? La preparación, 40 años, desarraigar todo eso que él había tenido. A muchas veces nos cuesta bastante, quizás las personas, el punto importante que venimos de afuera, desaprender para volver a aprender es lo más complicado. Hoy, a través de todo lo que se muestra, el tiempo no tenemos esos 40 años, por lo tanto es un compromiso, eso que seguimos aplazando, seguimos acariciando, decisiones que aún no tomamos, y es el punto importante porque vemos cómo Dios obra de una manera especial en Moisés, de una labor muy fuerte, muy dura, más allá del impacto de lo que Moisés es en la historia para nosotros, pero pues no fue una labor fácil en cuanto a tener que cargar con un pueblo tan rebelde.
al punto que ya sabemos todo lo que sucede al final, pero es esa referencia en cuanto a la preparación. Hoy quizás ese tiempo no lo tenemos y por lo tanto debemos actuar conforme a lo que vamos aprendiendo cada día. ¿Alguien más tiene para decir algo? Sí, hermano, yo quisiera leer rápidamente aquí un comentario de la hermana Elena G. White. Dice lo siguiente: no hay nada que debilite la fortaleza de la iglesia como el orgullo y la pasión. Cristo nos ha dado un ejemplo de amor y humildad y ha ordenado a sus seguidores que se amen mutuamente como Él los ha amado. Con humildad debemos estimar a otros superiores a nosotros. Debemos ser severos con nuestros propios defectos de carácter, prontos para discernir nuestros errores y equivocaciones y tener menos en cuenta las faltas ajenas que las nuestras. Debemos sentir un interés especial en considerar las cosas ajenas, no para codiciarlas, no para encontrar faltas en ellas, no para hacer comentarios en cuanto a ellas y presentarlas en una luz dudosa, sino para hacer estricta justicia en todas las cosas a nuestros hermanos y a todos con quienes nos tratamos. Ofende a Dios el espíritu de hacer planes para nuestro interés egoísta, con el fin de obtener alguna ganancia o para mostrar superioridad o rivalidad. El espíritu de Cristo guiará a sus seguidores para que se preocupen, no solamente por su éxito o ventajas, sino por tener también interés en el éxito y en las ventajas de sus hermanos. Esto será amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias. Javi. El hermano Javi. Sí, hay un tema interesante con la humildad que es la propia raíz de la palabra. Quizás ya lo han escuchado, pero la palabra humildad viene de humus, que es tierra. Es decir, nos recuerda un poco realmente nuestro origen, somos tierra, somos polvo. Entonces, la humildad también tiene que, digamos, significa estar a ras del suelo, significa estar en la tierra, pero también es interesante porque el humus es esa tierra muy rica en materia orgánica y es la tierra más fértil. Es esa tierra negra, ¿no? Es bien oscura y es una tierra muy fértil, que produce, que da mucho fruto. Inclusive le hagas lo que le hagas, da fruto. Yo soy de un país que hay la tierra de ahí, bueno, ya estaba ahí antes que lleguemos nosotros, es muy fértil, que siempre estaba la broma de que ahí tiras una piedra y crece un árbol. Pero entonces, humildad no es solo ir, recuerdo un amigo que me decía, sí, es como esos católicos, los santos católicos que van todos encorvados para hacerse los humildes, y era un poco de verdad, ¿no? Porque muchos de tanto ir agachados se encorvaban y todo. Pero no es solamente una cuestión de apariencia, es decir, la persona humilde tiene que dar mucho fruto. Porque Dios solo da gracia a los humildes, lo dice. Entonces, nosotros tenemos que dar mucho fruto. Eso es una demostración, una evidencia de una verdadera humildad. No de una apariencia de piedad, de una verdadera humildad. Dar mucho fruto. Y por más que nos machaquen o no hagan lo que nos digan lo que nos digan, nos machaquen, nos pase lo que nos pase, dar fruto. A veces uno se puede dar cuenta en su propia vida y con la gente. Yo lo hablaba con mi mujer hace poco. En la vida, en todos los campos, hay gente que suma y hay gente que resta. Y es así. Y yo creo que ninguna persona que reste va a entrar al cielo. Nosotros sumamos o restamos. Fructificamos, damos frutos, damos ganancia buena o restamos. Porque se hablaba David comentaba, ¿no? De aquella escuela sabática, de el amor versus el egoísmo. Generalmente se habla amor y odio. Y me acuerdo que poníamos que, bueno, como que lo contrario a nivel, según bíblico, lo contrario al amor es el egoísmo. Y el egoísta no da fruto, el egoísta lo quiere todo para él, ¿no? Es como eso, como el mar muerto. No, no contribuye, no suma. Y nosotros debemos ser conscientes si sumamos o restamos, porque tenemos que sumar, no restar. Y lamentablemente uno puede restar, y si restamos es que no vamos a entrar al cielo. Gracias.
Hermano, las características de una Perdón, persona. hermano, está el hermano Silvestre. Hermano Silvestre, Hermano, muy buenos días. Dios me les bendiga. Un feliz sábado. Sí, hermanos, definitivamente este estudio bíblico está muy interesante y muy bonito todo. Gracias por, de todas formas, compartir este mensaje. Y la verdad, lo que todos los hermanos han hablado, lo que estaba hablando ahorita el hermano Javier, lo que hablaron todos, es una realidad, el orgullo. Decimos nosotros por acá en el llano, ¿sí? Cuando una persona tiene bienes y cuando una persona no los tiene, dice, es que ese fulanito de tal es pobre, no tiene nada. Pero resulta y sucede que ese fulanito pobre, que no tiene nada, tiene un corazón que quizás de pronto no, no lo tiene el que tiene la plata, el que tiene los ricos, ¿sí? Porque los ricos muchas las veces ellos se crecen por lo que tienen, por los capitales, por los carros, por todo lo que tienen como dicen, en cosas materiales, ¿sí? Mientras que yo, o sea, por acá la palabra le dicen a la gente cuando la persona humilde o la persona, yo siempre le digo, inclusive nosotros acá, la familia, cuando yo escucho a alguien de mi familia decir, es que fulano no tiene nada, fulano es pobre, le digo, no, pobre no esa persona es una persona humilde. Nadie es pobre, porque todos podemos, yo por lo menos lo digo, hermanos, yo me siento, ¿cómo le digo? O sea, me siento orgulloso, no, me siento humilde. ¿Por qué? Quizás quizás lo que yo siento en mi corazón, esa persona que tiene bienes o que tiene plata, no piensa lo que yo pienso en veces, ¿sí? No tener capital, ni tener dinero, ni tener nada, sino quizás de pronto hacerle el bien a alguien o ayudar a alguien. Hay muchas maneras de ayudar, ¿sí? Entonces, sí, en veces uno en veces no nos corregimos, no pensamos. Yo creo que este estudio de esta escuela sabática es para nosotros mismos como cristianos que somos, es para nosotros darnos de cuenta y corregirnos nosotros mismos, porque en veces caemos en esa tentación de Satanás, del diablo, porque muchas las veces hasta la forma de uno yo llamo así, de vestir en veces nosotros nos compramos algo que quizás de pronto no lo tenemos y lo compramos para resaltar en medio de la gente, en vez de demostrarle lo que en veces quizás uno no tiene, ¿sí? Entonces, hermanos, la verdad que este estudio es muy maravilloso y es bueno recapacitar, pensar y bueno, que debemos cada uno de nosotros corregirnos porque sí, yo la vez pasada me invitaron por allí eso fue en Yopal, en el Cajanare. Me invitaron pues mis hermanas, me invitaron a una iglesia adventista. Pues nosotros llegamos en taxi, ¿sí? A la iglesia y resulta que pues cuando nosotros llegamos, pues todo el mundo nos volteó a mirar porque esperarían de pronto, quizás como éramos invitados, que íbamos a llegar en alguna burbuja, alguna camioneta de que de cuántos millones. Y resultó que nosotros nos llegamos en taxi porque pues, no teníamos en qué irnos, nos tocó pagar la carrerita para irnos para allá. Y nos echaron a mirar así como decimos nosotros por acá, como bichito feo. Pero bueno, yo igualmente yo iba ese día era a estar bien con Dios y hablarle a Él. Pero mira, hermano, que uno se da cuenta así, en vez de los desprecios de los hermanos, en vez de o hay iglesias, ¿no? Porque hay iglesias que reciben a la gente es porque tengan cosas materiales en la tierra, ¿no? Y no porque de pronto quizás vayan de corazón a orar o estar en comunión con Dios. Y la verdad que eso es muy triste, ¿verdad? Eso sí es triste, de ver esa situación y en vez de nosotros caemos en esa tentación porque no nos corregimos, no pensamos y bueno, hermanos, de todas formas, este mensaje es para captar las cosas y corregirlas
y estar cada día más cerca de Dios, porque el tiempo es corto. Eso es, hermano, eso les quería compartir. Quizás ese punto es importante por cómo se maneja hoy dentro de las iglesias, porque es precisamente esto. Hoy se resalta pues aquella persona que tiene esa influencia, ese poder adquisitivo que contribuye con sus diezmos en la iglesia. Entonces hoy sí, de cierta manera, se pone en un rango, porque quizás la atención o lo que se expresa es diferente al que tiene, al que no tiene. Y es esa partecita importante que vemos en el funcionamiento dentro de una iglesia. Es una señal de alerta en que muchas veces ya nos vamos a hacer todos iguales. Viene la partecita de aquel que hace su esfuerzo por dar lo que tiene, por cumplirle a Dios en cuanto a sus diezmos, pero siempre se está resaltando aquella gran inversión que sirvió para sacar esto adelante, y aquel hermano es una bendición. Entonces es un punto importante, porque incluso por más que nosotros denunciemos esto hoy, incluso dentro de la misma iglesia a la que nosotros como tal hicimos parte, es una de las características importantes que nos muestra el derrotero que se está tomando. Bueno, mis hermanos, para terminar, voy a leer un capítulo, Filipenses 2, 3, dice: humillación y exaltación de Cristo. Dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Hermano, pues concluimos esta escuela sabática. Hermana Sandra. Mirando el tema tan importante en el que entramos con el hermano acerca de lo que es la humildad, que evidentemente nos une, nos ata de manera inmediata a lo que es la mansedumbre. Voy a leer aquí este texto bien cortico. Dice: la mansedumbre es una admirable virtud cristiana. La mansedumbre y la humildad de Cristo se aprenden únicamente llevando el yugo de Cristo. Ese yugo significa entera sumisión. El universo celestial es testigo de una ausencia de humildad y mansedumbre del corazón. La exaltación propia, el sentimiento de una importancia exagerada, hacen al agente humano tan importante ante su propia estimación que le hacen sentir que no tiene necesidad de un Salvador, que no necesita llevar el yugo de Cristo. Pero la invitación a cada alma es: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso lo encontramos en Mateo 11:29, y termino diciendo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5, y ese continúa siendo un estudio del libro En los lugares celestiales, página 237. Gracias, hermanos, y sobra decirlo, mil gracias por el estudio de hoy, hermano, excelente, y por todos los aportes. Dios los bendiga. David, y terminamos con Vicente. Mira, quizás el punto yo siempre les resalto, más allá de todos los temas que nosotros tocamos, de los estudios que hacemos, incluso cómo manejamos los grupos que tenemos como tal acá en Colombia, las personas que se añaden, yo siempre respeto el punto de vista de cada uno de ustedes, independientemente que en esto muchos puntos quizás no estemos de acuerdo. Nosotros tenemos que ser conscientes de algo, porque independientemente del sector, nosotros muchas veces vamos a volvernos exclusivos de cómo dar en cuanto a la facilidad. Me queda mucho más fácil porque yo no arriesgo. Recordemos que el versículo es claro, y pues esto no va en cuanto a un tema de presunción. Aquel como que quiera salvar su vida,
pues como tal la perderá. Y el que la pierde por causa mía, la hallará. Porque nosotros podemos partir en un punto. Hoy hay los recursos. Entonces yo les digo, hay que ir, salió un contacto, hay como ir a predicar una aldea en África, pero allá resulta que los están masacrando porque hay un Islam radical. No, allá no nos podemos porque es nuestra vida y ya estamos en riesgo, porque nos salimos de esa zona de confort. Partamos del hecho de lo que hizo Jesús. Jesús pudo haber barrido este planeta y haber creado otra creación. Y vino aquí en peligro, lo escupieron, lo golpearon, lo humillaron, lo colgaron de un madero. Y el ejemplo como tal es Cristo. Otra cosa muy diferente es cuando yo lo hago en el sentido de resaltar. Cuando esa presunción, por ejemplo, de que yo quiero venir a decir que algo me está pasando y Dios me está vindificando, entonces yo en este momento voy y me meto, por ejemplo, a Jerusalén. Y yo voy allá a pararme al lado del Domo de la Roca con todo lo que hoy está pasando. Eso es un contexto ya muy diferente, porque yo busco llamar la atención y demostrar a la gente que algo aquí sí está pasando todavía, que esto se está vindificando, porque mientras yo esté aquí parado no está pasando nada. Incluso por la gracia, porque jugamos con la gracia de Cristo, así como se trafica como tal con la fe. Hay personas, hay lugares que ninguna otra persona va a llegar. Y Cristo murió por el que está bajo de un puente en este momento, que no se ha podido alimentar, que no se ha podido vaciar. Cristo también murió por eso. Si nosotros no hacemos esa labor, ¿quién la hará por nosotros? Entonces eso es un punto importante, independientemente, pues cada uno como que tiene sus capacidades, sus talentos, cada uno es bueno en lo que pone quizás en la obra y por eso somos un cuerpo, nos complementamos. Pero aquella persona, y yo se los digo, hay personitas que con muy poquito nos dan y a mí me dan lecciones. A mí no solo es el que constantemente me vengo enseñando que le aprendo y le agradezco por la vida de esa persona que le enseño constantemente, sino también aquella persona que marca ese ejemplo, porque me falta mucho de salir y preocuparme más por la gente de afuera, y yo eso lo debo reconocer. Y el que lo hace como tal, es esa parte que me ayuda a ir jalando, de que lo tengo que hacer, de que tengo que cambiar. Entonces, son de esos matices importantes que debemos ver, porque este mensaje llegará a todo el mundo como testimonio a las naciones, a todo el mundo, a cada rincón, al barrio, al país más pobre, al país más violento. Si nos toca ir a Haití, tocará ir a Haití. Era el concepto que teníamos en cuanto a las vacunas. No, lo que está sucediendo, no nos podemos vacunar porque las vacunas esto y lo otro. Si llegado el momento para salir a dar el evangelio toca, Dios nos va a cuidar y Dios nos va a proteger. Que muchas veces nos ponemos en un punto muy radical y recordemos que esto es de alma. Esto que sabemos nosotros lo tiene que saber todo el mundo para que podamos estar todos en el cielo. No sé si queda alguien más para hacer la oración, hermana, o la hacemos de una vez. No, Vicente mi hermano David, Ingrid, pero hermana Ingrid, primero Vicente. mi hermano David, disculpe. Son cosas que a veces uno como ser humano, No, o sea, yo digo que Dios, Él nos da a cada uno un llamado o nos da talentos y dones, ¿cierto? No lo hago para presumir, para yo orgullecerme, ni para decir yo puedo, ni sentirme héroe, no. Entonces, hay una de las cosas más importantes que hay que entender, que Jesús, Dios, dio su Hijo unigénito, Hijo. Él vino a morir en la cruz del Calvario. Y si nosotros nos creemos hijos de Dios, tenemos el ADN de Dios, ¿por qué temer entrar a una parte donde nosotros sabemos que ahí no se predica la palabra? O sea, yo no me siento la héroe, simplemente yo digo, Señor, tú dices en tu palabra, y es una promesa, tú dices en tu palabra, que prediquemos el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Ya, a toda criatura. Cuando él habla a toda criatura, quiere decir a todas. Y no lo hago por orgullo ni para que me digan la hermana Saraya hace esto, no. Yo lo hago porque yo sé que yo tengo en el cielo una corona de vida que me espera. Y lo hago también por ayudar a las personas que entiendan que hay un Dios que todo lo puede cambiar. Y no lo hago para presumir, porque esa palabra para mí no existe. O sea, yo no sé qué es esa palabra, ni tampoco sé qué es esa palabra orgullo. No lo sé. No sé qué es esa palabra. Simplemente lo hago para la honra y gloria de Dios. Simplemente lo hago porque Dios me ha mandado a hacerlo. Jesús, Dios, el Padre, el Espíritu Santo, Él a mí me protege. ¿Para qué tengo que temer? Ahora, se mira los límites, porque yo no creo, como dice el hermano David,
donde tenemos que predicar el evangelio, si el Señor no manda a uno a ir hasta donde está la guerra, ¿va uno a decir, no, Señor, no me mandes? Moisés fue y dijo, no puedo, Señor, yo no puedo, yo no tengo palabras para sacar el pueblo. ¿Y qué le hizo? ¿Qué le dijo Dios? Dios le dio las instrucciones para hacerlo. Y fuera del orgullo, fuera de presumir o fuera de sentirme héroe, Jesucristo, Él me dice en su palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es mi creencia y ahí me voy a mantener. Si Dios me da la fortaleza, ¿por qué no hacerlo? No siento yo, puede ser cualquier otra persona. Cualquier otra persona se puede hacerlo, porque necesitas entender, hay que entender que Dios nos mandó a nosotros a hacerlo. Dios nos mandó a nosotros. Para eso Jesucristo no diera a su hijo. Jesús no diera a su hijo. ¿Y qué le hicieron a Jesús? Murió en la cruz del Calvario. Lo apedrearon, murió por ellos, murió por la humanidad. Tenemos el ADN de Cristo. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Sí, lo tenemos. ¿Cuántos discípulos no fueron apedreados y fueron apedreados vivos, decapitados por llevar la palabra de Dios? No es orgullo, es respaldo de Dios. Sí, hermanos, yo quería, se me escapó, la parábola del fariseo y el publicano que mencionó el hermano en el repaso. El último versículo dice, os digo que este descendió, refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. No dice que el otro fue desechado, no dice que el otro fue condenado, da a entender que el otro también fue justificado. ¿Qué sucedió? Dice él, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces no desechemos nosotros a aquellos que por algún motivo no nos escucharon en un momento, ¿sí? Porque como hemos hablado, el trabajo lo sigue haciendo el Espíritu Santo. Ahora bien, la hermana Sandra estaba leyendo y dice, así como yo he hecho, vosotros también hacedlo. Es el llamado que siempre se hace aquí, que el Señor nos ha dado ejemplo. El Señor dice en el Espíritu de Profecía que se acercaba como aquel que quería hacerles el bien y luego les decía, sígueme. El Señor curó a 10 leprosos. ¿Y cuántos regresaron a darle gracias? Solo uno. Pero el Señor los curó a los 10 sin mirar condición de estado de aquellos 10. El Señor no anduvo por los barrios más lujosos de Jerusalén. Él se reunía con la gente que tanto lo tildaban, con prostitutas, se reunía con los ladrones, se reunía con los cobradores de impuestos. Entonces, Él es el que da el ejemplo, no es ninguna persona. Y el que escudriña nuestros corazones es Él. Entonces, cada uno ha sido bendecido, como se dijo, con un talento, y ese talento, si es uno solo, tendremos que responder por ese. Si son 2, tenemos que responder por aquello. Al Señor le ha dado talentos a cada uno, posiblemente a unos el talento solo de la predicación porque quiere que lleven el mensaje, ¿sí? Pero entonces cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, entonces cuando las obras de esa aceptación se manifiestan. Lo otro, que es lo contrario, que hacer obras para que se manifieste en nosotros, eso no se da. Pero este ha sido un estudio para que nos analicemos a nosotros, nos analicemos cada uno y podamos permitir que esa transformación exista. Vamos camino del cielo y en este camino vamos a encontrarnos con estas situaciones, pero el Señor está en control, que mientras permanezcamos en Él y tengamos un mismo sentir, perteneceremos a esos 144,000 o perteneceremos, si nos llama al descanso, a esos que resucitará primero. Dios me los bendiga. Feliz sábado. ¿Quién? Hermano Rubén ya puede orar o no sé quién vaya a orar. Adelante. Mi hermano, la característica de una persona humilde, reconocer sus errores, aceptar corrección, servir a otros, no buscar su propia gloria y depende de Dios. Amén. Bendito Dios, Padre bueno, Padre amado, gracias. Gracias te damos, Señor, por este estudio de tu palabra, Señor. Hemos compartido todo lo que hemos aprendido durante toda la semana, Señor, y de este tema tan importante que es el orgullo, Señor, y la humildad.
Padre, gracias por cada una de las personas que han participado, Señor. Gracias, bendito Dios, por este gran privilegio, Señor, de estar unidos, Señor, compartiendo, Señor, este mensaje maravilloso, Señor. Bendito Dios, gracias por esa capacitación que tú nos das, Señor, para que demos a conocer este mensaje a muchos que aún no conocen de ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Mil gracias te doy, bendito Padre bueno. Quédate con nosotros, Señor, ahora en el culto divino, bendito Dios, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias, Señor. Amén y amén.